Bien, de nuevo nos encontramos aquí para seguir con estos review de preparación para el examen del estado de licenciados inmobiliarios del estado de la Florida. Que el Señor nos dé una buena grabación y un buen conocimiento. Vamos a tratar hoy el capítulo 8. Property Right, Stay and Tenancy, condominios, cooperativas y timeshare, ¿verdad? Eso es el capítulo 8. Derechos de la propiedad, propiedades y arrendamientos, condominios, cooperativas y tiempos compartidos. Un capítulo bien importante porque es la forma como compramos las propiedades, cómo vamos a aparecer en la escritura, en el deed, la forma cómo tenemos los derechos sobre la propiedad. Y vamos a hablar también de arrendamientos, condominios, cooperativas y tiempos compartidos. En el estado de la Florida prácticamente no trabajamos con cooperativas, pero sí trabajamos mucho con condominios, también con tiempo compartido se trabaja mucho y todo lo que tiene que ver los derechos sobre la propiedad es importante. Entonces, el mismo procedimiento de siempre, ¿verdad? Vamos pregunta por pregunta. Leemos la pregunta dos veces, leemos las respuestas, la A, la B, la C o la D, dos veces también y dejamos un break para que usted piense cuál es la respuesta correcta, si es la A, la B, la C o la D, y a continuación yo les doy entonces cuál es la respuesta correcta a esa pregunta. Entonces, vamos adelante, ¿verdad? Dice, la primera, el interés más completo en bienes inmuebles que un individuo puede poseer es, esa es la pregunta, la repito. El interés más completo en bienes inmuebles que un individuo puede poseer es. Las respuestas. La A, un dominio por tiempo fijo. La B, un patrimonio vitalicio. La C, un dominio remanente. Y la D, una propiedad de pleno dominio. Repito, la A, un dominio por tiempo fijo. La B, un patrimonio vitalicio. La C, un dominio remanente. Y la D, una propiedad de pleno dominio. Si ya sabemos nuestra respuesta, la respuesta es la letra D de dedo. Una propiedad de pleno dominio. Es decir, cuando yo tengo ese racimo de derechos sobre la propiedad que vimos que se llama el bundle of rights, disposition, enjoyment, exclusion, possession and control. Yo tengo una propiedad de pleno dominio, ¿cierto? Vamos a la siguiente pregunta. Los componentes físicos de los bienes inmuebles no incluyen. Repito, los componentes físicos de los bienes inmuebles no incluyen. Las respuestas A, superficie, B, espacio aéreo, C, derechos equitativos, que es lo que en inglés llamamos equitable rights, derechos equitativos, y la D, superficie subyacente, es decir, lo que está en el subsuelo. Repito las respuestas. A, superficie. B, espacio aéreo. C, derechos
equitativos, y D, superficie subyacente o subsuelo. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra C, derechos equitativos, ¿verdad? Porque la pregunta estaba en negación con un no. ¿Ok? La siguiente pregunta dice, los accesorios instalados son elementos que los accesorios instalados son elementos que. Esa es la pregunta. Las respuestas. La A, están fijos o unidos a bienes inmuebles. La letra B, fueron una vez bienes personales, pero ahora son bienes inmuebles. La letra C, se han incorporado como parte de los bienes inmuebles. Y la letra D, todas las anteriores. Repito, la letra A, están fijos o unidos a bienes inmuebles. La letra B, fueron una vez bienes personales, pero ahora son bienes inmuebles. La letra C, se han incorporado como parte de los bienes inmuebles. Y la letra D, todas las anteriores. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra D de dedo. Todas las anteriores. Siguiente pregunta. ¿Cuál declaración sobre cooperativas y condominios es verdadera? Repito, ¿cuál declaración sobre cooperativas y condominios es verdadera? Las respuestas. A, el comprador de una unidad cooperativa posee un título de dominio pleno. El comprador de un condominio firma un contrato de arrendamiento. La letra B. El comprador de una unidad cooperativa recibe una escritura que incluye la descripción legal de la cooperativa y una parte fraccionada de los elementos comunes. El comprador de un condominio compra acciones de la corporación del condominio. La letra C. Los condominios están regulados por la División de Condominios, Tiempos Compartidos y Casas Rodantes de Florida. Las unidades cooperativas están reguladas por la División de Bienes Raíces. Y la letra D, los impuestos ad valorem se imputan a cada unidad cooperativa y a cada unidad de condominio. Repito las respuestas, hay que estar atentos porque están bien complejas y tengo que saber muy bien lo que es una cooperativa y lo que es un condominio. Repito las respuestas. El comprador de una unidad cooperativa posee un título de dominio pleno. El comprador de un condominio firma un contrato de arrendamiento. La B, el comprador de una unidad cooperativa recibe una escritura que incluye la descripción legal de la cooperativa
y una parte fraccionada de los elementos comunes. El comprador de un condominio compra acciones de la corporación del condominio. La letra C. Los condominios están regulados por la División de Condominios, Tiempos Compartidos y Casas Rodantes de Florida. Las unidades cooperativas están reguladas por la División de Bienes Raíces. Y la letra D. Los impuestos ad valorem se imputan a cada unidad cooperativa y a cada unidad de condominio. Ad valorem es de acuerdo con el valor de la propiedad, ¿verdad? La respuesta correcta para esta pregunta es la letra D. Los impuestos ad valorem se imputan a cada unidad cooperativa y a cada unidad de condominio. Bien, pasamos a la siguiente. Dice, el conjunto de derechos legales asociados con la propiedad de bienes inmuebles no incluye. Repito, el conjunto de derechos legales asociados con la propiedad de bienes inmuebles no incluye. Aclaro, los derechos legales asociados con la propiedad es lo que vimos que se llama Bundle of Rights o racimos de derechos. Están en ese acrónimo que dice disposición, enjoyment, exclusion, possession and control. Eso es el conjunto de los derechos legales. Las respuestas: A, control; B, posesión; C, disposición; y D, utilidad. Repito las respuestas: A, control; B, posesión; C, disposición; y D, utilidad. La respuesta correcta es la letra D, utilidad, porque utilidad no está dentro del conjunto de derechos legales, que son disposition, enjoyment, exclusion, possession and control. Ahí no aparece por ningún lado utilidad. ¿Bien? Muy bien. Llevamos 6 de 6. 5 de 5, no sé cuántas llevamos. Vamos con la próxima. Un hijo le da a su madre un patrimonio vitalicio convencional para toda su vida. La escritura establece que a su muerte la propiedad se transferirá a su nieta. Me preguntan, ¿qué tipo de bienes posee la nieta durante la vida de la abuela? Repito la pregunta. Un hijo le da a su madre un patrimonio vitalicio convencional para toda su vida. La escritura establece que a su muerte la propiedad se transferirá a su nieta. Y me preguntan, ¿qué tipo de bienes posee la nieta durante la vida de la abuela? Las respuestas: la A, dominio remanente; la B, patrimonio vitalicio; la C, propiedad en reversión; y la D, propiedad supeditada. Es decir, supeditada es algo contingente, un contingent state, ¿verdad? Propiedad supeditada es algo contingente a algo. Repito las respuestas. A, dominio remanente; B, patrimonio vitalicio; C, propiedad en reversión; y D, propiedad supeditada. La respuesta
correcta para esta pregunta es la letra A, dominio remanente, un reminder state, dominio remanente. Muy bien, próxima. Dice así, a pesar de la finalización del periodo de alquiler, un inquilino continuó ocupando el apartamento sin renegociar su alquiler. ¿Cómo se denomina la posesión que tiene el inquilino? Esa es la pregunta. Repito, a pesar de la finalización del periodo de alquiler, un inquilino continuó ocupando el apartamento sin renegociar su alquiler. ¿Cómo se denomina la posesión que tiene el inquilino? Vamos a las respuestas. A, posesión sin plazo fijo. Posesión por tolerancia, que es lo que vimos que se llama tenancy exuberance. La B fue la que leí, posesión por tolerancia. La C, tenencia de dominio absoluto. Y la D, propiedad en reversión. Repito las respuestas. A, posesión sin plazo fijo, que es lo que habíamos visto en clase de inglés que se llama tenancy at will, ¿verdad? La B, posesión por tolerancia, que es tenancy exuberant. La C, tenencia de dominio absoluto, que es un freehold state, ¿verdad? Y la letra D, propiedad en reversión, que es un state en reversión. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra B, posesión por tolerancia, un tenancy exuberance, posesión por tolerancia. ¿Okay? Bien, siguiente. Dice así, una mujer recibió un nuevo microondas en Navidad. El microondas se instaló por encima de los fuegos de la cocina, atornillado a la unidad de los armarios y facilitando su ventilación a través del ático. ¿El microondas se considera? Esa es la pregunta, ¿verdad? La repito, una mujer recibió un nuevo microondas en Navidad. El microondas se instaló por encima de los fuegos de la cocina, atornillando la unidad a los armarios y facilitando su ventilación a través del ático. ¿El microondas se considera? Las respuestas: un accesorio instalado. B, enseres. Nos acordamos que los enseres los llaman chattel también. La C, un bien privativo. Un bien privativo es separado, ¿verdad? O un bien personal, la letra D. Repito, las respuestas: la A, un accesorio instalado. La B, enseres o chattel, un bien, ¿cierto? La C, un bien privativo, que quiere decir que es separado, una separate property, ¿verdad? O un bien personal, como si fuese una personal property. La respuesta correcta a esta pregunta es la letra A, un accesorio instalado. Claro, cuando se recibió el microondas, se atornilló a los armarios arriba de la cocina, se le hizo
la extracción para que salgan los gases, ¿verdad? Del microondas. Eso se convirtió en un accesorio instalado, ¿cierto? Un fixture, ¿verdad? Como decimos en inglés, un fixture, un accesorio instalado. La siguiente pregunta dice, la exención impositiva a residencias particulares se deduce de. Aquí están refiriendo a homestead, cuando yo califico la propiedad como homestead, ¿verdad? La exención impositiva a residencias particulares se deduce de la letra A, el valor de mercado de una propiedad. La letra B, el valor fiscal de una propiedad. La letra C, el precio de venta de una propiedad. Y la letra D, el costo total incluidas todas las mejoras. Repito de nuevo las respuestas. La letra A, el valor de mercado de una propiedad. La letra B, el valor fiscal de una propiedad. La letra C, el precio de venta de una propiedad. Y la letra D, el costo total, incluidas todas las mejoras. La respuesta correcta es la letra B, el valor fiscal de una propiedad. Cuando vimos pago de property taxes, ¿verdad? Se dice el asset value es el valor fiscal menos las excepciones. El asset value es el valor fiscal, al valor fiscal o al asset value le deducimos las excepciones para determinar el valor taxable de la propiedad. Muy bien, muy bien. Próxima, ¿verdad? Vamos encaminados a obtener esa licencia a la primera oportunidad que vayamos a presentar el examen del Estado. Vamos con esta pregunta. Dice, una pareja casada es dueña de una propiedad registrada como residencia particular a nombre de ambos cónyuges. Tienen un hijo menor de edad y otro hijo adulto. Uno de los cónyuges fallece y pregunta, ¿cuál de estas afirmaciones es más correcta? Repito la pregunta, ¿verdad? Una pareja casada es dueña de una propiedad registrada como residencia particular a nombres de ambos cónyuges. Tienen un hijo menor de edad y otro hijo adulto. Uno de los cónyuges fallece. ¿Cuál de estas afirmaciones es más correcta? Nos acordamos siempre que tenemos que buscar la respuesta más correcta, la más completa. Lo que me están preguntando aquí es que la propiedad se compró con tenancy by entirety, tenencia mancomunada, marido y mujer. Entonces las respuestas son la A, el cónyuge super existe o sobreviviente tiene la titularidad vitalicia de la casa. Esa es la letra A. La B, la propiedad se divide por partes iguales entre el cónyuge sobreviviente y los hijos. La C, el cónyuge sobreviviente pasa a ser propietario de toda la vivienda gracias al derecho de supervivencia. Y D, los hijos son dueños de la casa en pleno dominio. Repito,
La letra A, el cónyuge que sobrevive tiene la titularidad vitalicia de la casa. La letra C, la propiedad se divide por partes iguales entre el cónyuge sobreviviente y los hijos. Esa es la B. La letra C, el cónyuge sobreviviente pasa a ser propietario de toda la vivienda gracias al derecho de supervivencia. Y la letra D, los hijos son dueños de la casa en pleno dominio. La respuesta correcta, obvio, es la letra C. El cónyuge sobreviviente pasa a ser propietario de toda la vivienda gracias al derecho de supervivencia, porque compraron en Tenancy by Entirety, marido, mujer, rayo, survivorship. El que queda vivo se queda con todo. Y cuando esa persona muera, heredará a los hijos. ¿Cierto? La respuesta correcta, entonces, la letra C. Next, o siguiente, ¿verdad? Dice así: los bienes inmuebles protegidos por los derechos de propiedad se limitan a, repito, los bienes inmuebles protegidos por los derechos de propiedad se limitan a, cuando compramos una propiedad, ¿verdad?, que esté dentro de los límites de la ciudad o fuera de los límites de la ciudad, ¿no?, para poderla calificar como vivienda principal hay unas limitaciones en la ley. A eso se está refiriendo la pregunta. Los bienes inmuebles protegidos por los derechos de propiedad se limitan a. Entonces, las respuestas. La letra A, 640 acres fuera de la ciudad o un acre en un pueblo. La letra B, 640 acres fuera de una ciudad o medio acre en un pueblo. La letra C, 40 acres fuera de la ciudad o medio acre en un pueblo. Y la letra D, 160 acres fuera de la ciudad o medio acre en un pueblo. Repito, la letra A, 640 acres fuera de la ciudad o un acre en un pueblo. La letra B, 640 acres fuera de la ciudad o medio acre en un pueblo. La letra C, 40 acres fuera de la ciudad o medio acre en un pueblo. O la letra D, 160 acres fuera de la ciudad o medio acre en un pueblo. Son numeritos, me los tengo que saber. La respuesta correcta es la letra D de dedo. 160 acres fuera de la ciudad o medio acre en un pueblo, ¿cierto? Aquí hablamos de condados. Si yo quiero calificar mi propiedad como homestead, aquí en Florida, yo estoy aquí en Orange. Si está dentro de los límites de la ciudad, para poderla calificar como homestead, no puede tener más de medio acre. Fuera de los límites del condado, entonces puede tener hasta 160 acres. ¿Okay? ¿De acuerdo? 160 fuera y medio acres adentro. Ok. La siguiente pregunta dice, una residencia principal, cuando me hablan de residencia principal, me están hablando de homestead, mi vivienda principal. Una residencia principal es propiedad de un hombre, que es la cabeza de una familia
compuesta por su esposa y sus 3 hijos. Si el hombre fallece, ¿qué tipo de patrimonio reciben sus herederos? Repito, una residencia principal es propiedad de un hombre que es la cabeza de una familia compuesta por su esposa y 3 hijos. Si el hombre fallece, ¿qué tipo de patrimonio reciben sus herederos? Leyendo y entendiendo la pregunta. Bien, bien lo que me está diciendo. Las respuestas. La A. La viuda es dueña de la casa en pleno dominio. La letra B. Según la ley, la viuda es titular de un patrimonio vitalicio de la vivienda y los hijos son titulares expestantes instituidos. La letra C. La vivienda se distribuirá de acuerdo con la ley de sucesiones de Florida. Y la letra D. La vivienda se transmitirá a los herederos del hombre según lo especificado en su testamento. Vuelvo a repetir las respuestas. La A. La viuda es dueña de la casa en pleno dominio. La letra B. Según la ley, la viuda es titular de un patrimonio vitalicio de la vivienda y los hijos son titulares expestantes instituidos. La letra C. La vivienda se distribuirá de acuerdo con la ley de sucesiones de la Florida. Y la letra D. La vivienda se transmitirá a los herederos del hombre según lo especificado en su testamento. La respuesta correcta es la letra B, ¿verdad? No somos abogados, no somos abogados, pero esa es lo que está contemplado en la ley. La letra B dice, según la ley, la viuda es titular de un patrimonio vitalicio de la vivienda y los hijos son titulares expectantes instituidos. En la pregunta no dice si había will. Si había un testamento, se distribuía de acuerdo con el testamento. Pues la pregunta dice, ¿verdad? Una residencia principal es propiedad de un hombre. Era él el propietario. Ya no habían comprado en Tenancy by Entitled. Entonces tengo que entender bien la pregunta para buscar mi respuesta. ¿Ok? Hay unas respuestas así como estas que son medio tricky, ¿verdad? Entonces tengo que ponerme a investigar de acuerdo a qué dice la ley, ¿verdad? La ley dice que en estos casos, cuando yo poseo algo y me muero, entonces, si no se había comprado en Tenancy by Entitled, entonces se va, el que se queda inicialmente es el que sobrevive al matrimonio y los hijos son expectantes de que el que se quedó con la herencia haga un testamento o se muera. Por eso, respuesta correcta, la letra B. Dice la siguiente, ¿qué propiedades tienen derecho de supervivencia? ¿Qué o cuáles? ¿Cuáles propiedades tienen derecho de supervivencia? La A dice, bien foral. Un bien foral es lo que se llama en inglés un leasehold estate, un alquiler, un bien foral, un leasehold estate. ¿Cierto? La letra B, copropiedad conyugal, copropiedad conyugal. La letra C, posesión sin plazo fijo. Eso es un will, tenancy at will, ¿verdad? Y la letra D, posesión en común, ¿verdad? Tenancy in common. Repito las alternativas. Bien foral, que es un leasehold estate. Copropiedad conyugal, que es la letra B. La letra C dice posición sin plazo fijo, que es un tenancy at will. Y la letra D dice posesión en común, que es un tenancy in common. Un tenancy in common, ¿verdad? Entonces,
La respuesta correcta, si ya estamos duchos en tenencia, es la letra B, copropiedad conyugal. Una copropiedad conyugal es un tenancy by entity. Tenancy by entity. Tenencia marido y mujer. Bien. Fíjate la importancia que le dan aquí, porque prácticamente todo lo que me han preguntado tiene que ver con tenencia, aunque este capítulo tiene muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces tenemos que estudiar bastante tenencia, estudiarme estas preguntas. La siguiente dice, ¿cómo se define la propiedad inmobiliaria en el capítulo 475 de los Estatutos de la Florida? Una propiedad inmobiliaria es lo que llamamos en inglés una real property. La real property es la tierra más la estructura más el racimo de derecho, ¿cierto? Cuando yo tengo una real property es porque yo tengo la propiedad en la forma más absoluta, la mejor manera como puedo comprar una propiedad, porque tengo la propiedad de la tierra, de la estructura y tengo el racimo de derecho. Disposition, enjoyment, exclusion, possession and control. Entonces me preguntan cómo se define a la propiedad inmobiliaria en el capítulo 475 de los Estatutos de la Florida. Las respuestas. La letra A, tierras, mejoras, arrendamientos, subarrendamientos, derechos mineros, lotes de cementerio o cualquier cesión de los mismos. Esa es la letra A. La letra B dice tierras, mejoras, empresas comerciales y oportunidades comerciales, arrendamientos, subarrendamientos, derechos mineros, casas rodantes o cualquier cesión de los mismos. Wow. La letra C, tierras, empresas comerciales y oportunidades comerciales, arrendatarios, subarrendatarios, derechos mineros, lotes de cementerios, lotes de casas rodantes o cualquier cesión de los mismos. Y la letra D dice, tierras, empresas comerciales y oportunidades comerciales, incluidos los derechos de cesión, arrendamiento, subarrendamiento o mineros, que son lo que llamamos derechos minerales, ¿verdad? Vuelvo a repetir las respuestas. La A, tierras, mejoras, arrendamientos, subarrendamientos, derechos mineros, lotes de cementerio o cualquier cesión de los mismos. La B, tierras, mejoras, empresas comerciales y oportunidades comerciales, arrendamientos, subarrendamientos, derechos mineros, casas rodantes o cualquier cesión de los mismos. Cesión es asignación. ¿Sí? La letra C, tierras, empresas comerciales y oportunidades comerciales, arrendatarios, subarrendamientos, derechos mineros, lotes de cementerio, lotes de casas rodantes o cualquier cesión de los mismos. Y la letra D, tierras, empresas comerciales y oportunidades comerciales, incluidos los derechos de cesión, arrendamientos, subarrendamientos o derechos mineros o minerales. La respuesta correcta a esta maravillosa pregunta es la letra D. La letra D. Tierras, claro. Empresas comerciales y oportunidades, oportunidades de negocio, incluidos los derechos de poder transferirlos, ¿verdad? Que llaman cesión, arrendamiento, alquilarlos, subarrendamiento, subalquilarlos o derechos minerales si apareciesen derechos minerales en el subsuelo. Entonces la respuesta correcta a esa pregunta, la letra D. La letra D. La siguiente dice,
En la Florida, las cooperativas y las propiedades a tiempo compartido están reguladas por, repito la pregunta, en la Florida, las cooperativas y las propiedades a tiempo compartido, timeshare, ¿verdad? Están reguladas por, la respuesta, la división de bienes raíces, la A, ¿verdad? La B, la división de condominios, tiempos compartidos y casas rodantes de la Florida. La C, el Departamento de Viviendas y Desarrollo Urbano, conocido en inglés por sus siglas de HUD, Housing Urban Development. Y la D, la Comisión de Bienes Raíces de Florida. Repito, las respuestas, la A, la División de Bienes Raíces, la B, la División de Condominios, Tiempos Compartidos y Casas Rodantes de Florida. La C, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, siglas en inglés HUD, Housing Urban Development. Y la D, la Comisión de Bienes Raíces de la Florida, el FREP. Respuesta correcta. Si necesita llamar a un amigo no puede porque está en el examen. Ni 50-50 tampoco puede. La respuesta correcta es la letra B. La división de condominios, tiempos compartidos y casas rodantes de la Florida. Ok. Florida Condominios Timeshare Mobile Home. Esa es la que controla. ¿Cierto? A timeshare y las cooperativas. Ok. Vamos a la siguiente entonces. Dice, ¿cuánto tiempo tiene el comprador para cancelar el contrato después de firmarlo si adquiere una unidad de un desarrollador de condominio? Repito la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene el comprador para cancelar el contrato después de firmarlo si adquiere una unidad de un desarrollador de condominio? Las respuestas, A, 3 días, B, 10 días, C, 15 días, D, 20 días. Repito, A, 3 días, B, 10 días, C, 15 días y D, 20 días. Respuesta correcta, la letra C. 15 días, cuando hablan de días son calendarios, 15 días. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Próxima. ¿Qué le deben dar a los compradores los constructores de proyectos de condominio con más de 20 unidades? Repito la pregunta, ¿qué le deben dar a los compradores los constructores de proyectos de condominios con más de 20 unidades? Las respuestas. A, una copia del folleto informativo, que lo llaman prospectus o prospecto. Una copia del folleto informativo, esa es la letra A. La B, los nombres y direcciones comerciales de los agentes inmobiliarios asignados. La C, los nombres de todos los propietarios de unidades actuales. Y la D, los nombres de los propietarios de unidades, los números de unidades y las cantidades adeudadas por los propietarios de unidades que no hayan pagado las cuotas mensuales. Repito las respuestas. La A, una copia del folleto informativo o prospecto. B, los nombres y direcciones comerciales de los agentes inmobiliarios asignados. La C, los nombres de todos los propietarios de unidades actuales. Y la D, los nombres de los propietarios de unidades, los números de unidades y las cantidades adeudadas por los propietarios de unidades que no hayan pagado las cuotas mensuales. Mi respuesta correcta es la letra A. Es que las otras 3 son una locura. Claro que tiene que ser la A, una copia del folleto informativo o prospecto, porque las otras son locas.
Las respuestas que están ahí no tienen ningún sentido. Hay que ser inteligente, sabio en las respuestas para las preguntas, ¿verdad? Que tengan lógica, que sean las más completas. La siguiente dice, ¿cuál característica se aplica a una propiedad de condominio? Repito, ¿cuál característica se aplica a una propiedad de condominio? Dice la letra A, la corporación es titular de la propiedad de la tierra y las mejoras. La B, el comprador recibe acciones de la corporación. La C, un contrato de arrendamiento faculta al comprador con el derecho a ocupar la unidad. Y la D, el comprador recibe una escritura de una unidad en particular. Repito la respuesta. La A, la corporación es titular de la propiedad de la tierra y las mejoras. B, el comprador recibe acciones de la corporación. C, un contrato de arrendamiento faculta al comprador con el derecho a ocupar la unidad. Y la D, el comprador recibe una escritura de una unidad en particular. La respuesta es la letra D. El comprador recibe una escritura de una unidad en particular porque es un condominio. La A, la B y la C tienen que ver con cooperativas. Por eso que tengo que estar claro el concepto de lo que es condominio y el concepto de lo que es cooperativa. A, B y C son buenas para cooperativa. La D es buena para condominio. Ok. La próxima dice, todos se aplican a la exención de vivienda principal excepto. Vivienda principal es homestead, ¿verdad? Todos se aplican a la exención de vivienda principal excepto. La letra A, la protección contra la venta forzada por falta de pago de ciertas deudas. La B, la deducción de hasta $50,000 del valor fiscal de los bienes inmuebles si se reclama o califica la propiedad como hostel. La C, los reclamantes deben de tener la titularidad de los bienes y utilizar la vivienda como residencia principal. Y la D, esta crea automáticamente una copropiedad conyugal si la persona que presenta la solicitud de vivienda está casada. Repito las respuestas. La A, la protección contra la venta forzada por falta de pago de ciertas deudas. La B, la deducción de hasta $50,000 del valor fiscal de los bienes inmuebles si se reclama o califica la propiedad como homestead. La C, los reclamantes deben de tener la titularidad de los bienes y utilizar la vivienda como residencia principal. Y la D, esta crea automáticamente una copropiedad conyugal si la persona que presenta la solicitud de vivienda está casada. Respuesta correcta, la letra D. Esta crea automáticamente una copropiedad conyugal si la persona que presenta la solicitud de vivienda principal está casada. Es decir, como era con un excepto, esta D es la que no aplica al concepto de hostel. ¿Cierto? La última por el día de hoy, de este capítulo 8, dice así. Una mujer pagó en efectivo una plantación de limones de 60 acres en el condado de Citrus. La propiedad es por un periodo de tiempo indefinido. Pregunta, ¿cuál título de propiedad no posee la mujer? Repito la pregunta. Una mujer pagó en efectivo una plantación de limoneros de 60 acres en el condado de Citrus.
La propiedad es por un periodo de tiempo indefinido. Y preguntan, ¿qué título de propiedad no posee la mujer? Las respuestas: A, propiedad de pleno dominio. B, tenencia de dominio absoluto. C, bien foral, es decir, alquiler o leasehold, como lo querramos llamar. Y D, propiedad unititular. Repito: A, propiedad de pleno dominio. B, tenencia de dominio absoluto. C, bien foral o en alquiler o en leasehold. O D, propiedad unititular. Respuesta correcta a esta pregunta: la letra C, un bien foral o un bien que tuviese en alquiler o en leasehold. Ella lo compró, no lo alquiló, por eso es que va con el no. ¿Ok? Bien, espero que estudiemos este capítulo 8, ¿verdad? Que tiene que ver con los derechos de la propiedad, con todo lo que tiene que ver con dominios cooperativas, ¿verdad? Y tiempos compartidos. Es un capítulo bien preguntado. eh, Estas preguntas indispensables para poder pasar ese examen del Estado. Eh, Démosle gracias a Dios nuestro Señor por permitirnos haber grabado y haber escuchado este capítulo 8. Óiganlo, escúchenlo, en vez de estar haciendo otras cosas, dedíquense, si quieren ser verdaderos profesionales licenciados inmobiliarios en el estado de la Florida, para que el Señor los bendiga, los guíe y los lleve a que saquen esa licencia en el tiempo del Señor. Un gran abrazo digital, bendiciones y nos volvemos a ver pronto.